La globina es una proteína de predominio globular. Esto hace referencia a que su estructura es terciaria y forma parte de la hemoglobina, siendo la globina la parte proteica de esta heteroproteína. Dentro de las características de la globina tenemos que está constituida por 4 cadenas polipeptídicas que están unidas por fuerzas no covalentes. A estas cadenas se les designa con las letras alfa, beta, gamma, delta, epsilon y zeta, dependiendo del tipo de globina que se trate. Según las cadenas de globina que se unan, pueden existir diferentes tipos de hemoglobina, pues cada cadena de globina tiene un grupo hemo que permite la unión de una molécula de oxígeno que va a dar la especificidad a la molécula de hemoglobina. A continuación vamos a hablar sobre la historia evolutiva escrita en los genes de las globinas. La familia del gen de la globina proporciona un ejemplo particularmente muy bueno del modo en el que la duplicación del ADN genera nuevas proteínas debido a sus historias evolutivas. Se han resuelto particularmente muy bien. Las inconfundibles homologías en la secuencia de aminoácidos y en las estructuras entre las globinas de la actualidad indica que deben de haber derivado de un gen ancestral común, aunque los genes que codifican en alguna de ellas están ampliamente separados en el genoma de los mamíferos. Genes que se duplican, saltan y divergen, estos son los elementos claves en la evolución de los agrupamientos de los genes de las globinas. Las globinas cuentan con agrupamientos conocidos también como clústeres. En los humanos tenemos tanto globinas alfa como globinas beta y se encuentran localizados en distintos cromosomas. La alfa globina se encuentra localizada en el cromosoma 16 y la beta globina se encuentra localizada en el cromosoma 11. El agrupamiento alfa mide apenas la mitad del tamaño que el agrupamiento beta. Además, estas globinas tienen distintos genes. La alfa-globina cuenta con 5 genes, mientras que la beta-globina cuenta con 6. Pero sus genes son muy similares, por lo que se cree que todos estos genes descienden de un mismo gen, del cual surgieron nosotros a partir de duplicaciones sencillas. Como todos los otros genes, los genes de las globinas también cuentan con secciones no codificantes conocidas como intrones. Se desconoce en gran parte las funciones de esos intrones, pero se creen que tienen una cuestión muy importante para diferenciar a estas dos. Pues las beta-globinas cuentan con secciones de intrones más largas que la alfa-globina. Alrededor de un 95% de todo el largo de sus genomas es de intrones y se cree que estas tienen una función desconocida todavía, pero primordial para distinguirla de su compañera alfa-globina. Ahora vamos a hablar de cada agrupamiento. Empezando por el agrupamiento beta, este ocupa alrededor de 50 a 80 kilobases y contiene 5 genes que son funcionales. Contiene un gen llamado epsilon, 2 genes gamas, un gen delta y un gen beta. Además, contiene un pseudogen. Los productos de los genes que son conocidos como genes gamas se diferencian solamente en un aminoácido. En la posición número 136, la variante de guanina posee glicina, mientras que la variante de la adenina posee alanina. Este agrupamiento cuenta con secciones de intrones que son todavía mucho más grandes que el agrupamiento de la alfa-globina. El agrupamiento de la alfa-globina ocupa alrededor de 28 a 30 kilobases y contiene un gen activo Z, un pseudogen Z, 2 genes alfa y un gen delta que su función es todavía desconocida. Y los 2 genes alfa van a codificar para la misma proteína. Algo que intrigó muchos a los investigadores es que en la historia de los genes se relataba que las globinas tenían 3 intrones y no 2 como ahora se tiene presente. Uno de los investigadores que fue el primero en comentar fue Michiko Go de la Universidad de Yushu en Japón, ya que este signo se interesó en la noción de las regiones codificantes de los genes, llamadas exones, y este decía que los dominios estructurales eran pertenecientes a proteínas de ellas. Sin embargo, otros investigadores como Walter de la Universidad de Harvard y Colin de la Universidad de Oxford decían que los genes solamente se encontraban ordenados en módulos de evolución y que no eran pertenecientes a dominios proteicos. Sin embargo,
la globina no posee dominios proteicos y esto desarrolló a que estos compuestos eran aminoácidos que solamente estaban ordenados en compuestos discretos. También se decía que, de acuerdo con Go, mostró que la primera región correspondía a un único exón y que este se dividía en la primera parte y hasta el final de ella. Al mes siguiente se presentó un artículo de la revista Nature que esta ofrecía datos a partir de determinadas fuentes, y su tema principal fue los nódulos radicales de las plantas de las leguminosas, ya que esta tenía en las leguminosas está presente la proteína de la hemoglobina, que esta era una molécula que por un largo tiempo fue conocida como la estructura de la hemoglobina de los vertebrados. En este artículo se interesó mucho Marker y sus colegas de la Universidad de Harvard, y estos hablaban que esta proteína estaba desarrollándose pero por un ancestro en común, y que los genes vertebrados y las plantas eran estrechamente homólogos, y que a excepto de esta proteína, las leguminosas poseían 3 intrones y por lo tanto tenían que poseer más exones, que eran 4 y no 2 como se tenía pensado en el comentario de Go. Marker concluyó que estos resultados no apoyaban a que los exones tuvieran que ser mayores. Por lo tanto, él dijo que estos pertenecían más a los dominios estructurales de las proteínas, y lo que ellos habían escrito era más relacionado con los intrones, que eran pertenecientes extras en esta estructura. Dice que el análisis del Go tenía un cierto punto de aceptación, pero también cierto punto de los rechazos, ya que los números de exones no podrían ser mayores a los de intrones, y que para que la globina fuera relacionadamente con las plantas o las leguminosas que hablaba la revista Nature, tenía que tener un cierto número de equivalencias, ya que la globina tiene un cierto número especificado en los vertebrados. La pregunta más relativa en estos estudios fue cómo separaron los agrupamientos de alfa y beta en diferentes cromosomas. Sí, en cierto punto iban a generar bastantes preguntas. Una de ellas es cómo una copia de uno de los genes podría ser transportada hacia otro cromosoma, ya que al ser insertado en otro cromosoma tendría una adaptación diferente y por lo cual a lo mejor y no tendría la utilidad que está en su lugar adecuado. Otra pregunta fue cómo pueden quitar un gen de su posición original y reubicarlo en otra parte. Y la tercera pregunta, o la más importante, fue de cómo quizás se duplicó todo el conjunto de los cromosomas, también llamado tetraploidización, en un ancestro antiguo, y que seguido por el apagado del gen alfa en un lugar y del gen beta en otro. Y este fue el más apoyado, ya que se había hecho un estudio del mecanismo proveniente del Hexa laevis, que era un pariente evolutivo de la X tropicalis, y que este evento involucró a la tetraploidización en forma de X laevis, ya que esta poseía 2 genes alfa y 2 genes beta en la globina. Y esto generaba la divergencia de que la especie que había aparecido, esta hallaba a que los genes alfa y beta eran de un mismo agrupamiento, y que no obstante la tetraploidización había sido un evento importante para la evolución de los vertebrados, y que a pesar de ser tan silencioso, esta podía generar una firme posibilidad de que así se generaran los agrupamientos de alfa y beta. Como conclusión tenemos que los genes de las globinas han probado ser de hecho una abundante fuente de datos y un claro estímulo para las ideas en el campo en rápido crecimiento de los aspectos moleculares del cambio evolutivo. Lo que ahora se requiere es un análisis general de las estructuras de los genes que revelen los ecos de las relaciones evolutivas que deben existir entre muchos genes, si el modelo es correcto en sus implicaciones evolutivas.